Buenos días, me presento, mi nombre es Juan Carlos y nos encontramos hoy en el local de la Iglesia Cristiana Evangélica en Tamaraceite, en calle Plaza de la Cruz, número 25. Y hoy vamos a compartir la palabra de Dios a través de este medio, dado la situación pues, que atañe ahora mismo en toda España con el coronavirus. Pero tenemos otros medios y otros recursos como es este para que la palabra de Dios corra y pueda ser glorificada. Ese es nuestro propósito. Y me gustaría leer un texto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículos del 1 al 11, que dice así la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Bien, y quiero decir que cuando llegamos aquí al Evangelio de Juan, al capítulo 18, la situación en cuanto a la persona del Señor Jesucristo cambia drásticamente. Hasta este momento Jesús había tenido su ministerio público aquí en la tierra, nos había enseñado, nos había dado ejemplo, pero ahora empieza un evento sumamente importante que tiene que ver con la redención del hombre. Se va a producir el arresto de Jesús y de ahí en adelante, hasta el final del libro, vamos a ir viendo cómo se desarrolla ese arresto, ese juicio y ese asesinato de Jesús allí en la cruz. Juan nos dice aquí en su Evangelio que salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Y Juan lo que se está refiriendo es que salió con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Esto lo sabemos por un lado por la situación geográfica, porque el torrente de Cedrón era un arroyo que había cerca de la ciudad de Jerusalén, del lado exterior de la muralla, pero que también estaba cerca del Monte de los Olivos. Y allí en el Monte de los Olivos se encontraba el huerto de Getsemaní, donde Jesús con sus discípulos frecuentaba pues habitualmente para tener comunión, para tener intimidad, para poder orar. Y Juan nos dice que salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Y es muy curioso que la historia de la humanidad comienza allí en Edén, en un huerto. Dios hace toda la creación, crea también al hombre y lo pone al cargo de la creación de Dios, para que la cuide, para que la administre, para que el hombre tenga relación con Dios. Y tristemente el hombre, a pesar de todas las bendiciones que él recibió, desobedeció a Dios. Y el primer hombre, conocido en las Escrituras también como el primer Adán, fue el que trajo la ruina a la humanidad. Por medio de un hombre entró el pecado en el mundo. Y como consecuencia de ese pecado se produce una separación entre Dios y el hombre,
Y eso es lo que Jesucristo en concreto viene a arreglar. Viene a que el hombre vuelva a tener una relación íntima con Dios. Como consecuencia de la desobediencia de Adán, el hombre tiene que ser expulsado del huerto. Pero aquí en el huerto que estamos leyendo en el Evangelio de Juan, en el huerto de Getsemaní, por la obediencia de uno, por la obediencia del postrer Adán, por la obediencia absoluta del Señor Jesucristo, vino la justificación de vida a todos los que creen en Él. Y no solo en Edén había un huerto, y aquí en Getsemaní había otro huerto, sino que también la historia de la humanidad termina en un huerto. Si nosotros leyéramos el capítulo 21 y 22, donde encontramos la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, aquel lugar donde vamos a estar todos los redimidos del Señor, todos los creyentes, vemos que hay una ciudad preciosa, que el Señor Jesucristo está preparando un lugar hermoso para nosotros. Y allí también encontramos un huerto en el que hay un árbol y que produce 12 frutos excelentes, preciosos y abundantes. Y además dice que cada fruto es para cada mes del año y que produce sanidad para las naciones. Así que Jesús llega aquí al huerto de Getsemaní, y cuando llega al huerto de Getsemaní lo hace con 11 discípulos. Porque cuando Juan empieza diciendo que habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos, previamente él estaba, lo sabemos por otros textos de las Escrituras, él estaba celebrando la última cena con sus discípulos. Él les había dicho previamente también que había llegado la hora de Jesús en que el pastor iba a ser herido, iba a recibir un golpe de muerte en la cabeza y que las ovejas iban a ser dispersas. Y allí estaba Jesús en la última cena con sus 12 discípulos, hasta que llegó un momento de la noche en el que los discípulos le preguntaron a Jesús que quién de ellos era el que le había de entregar. Jesús les dijo que él iba a coger el pan y lo iba a mojar en el plato y que a la persona que él le diera el pan mojado, esa era la persona que le había de entregar. Jesús acto seguido cogió el pan, lo cogió en el plato, se lo dio a Judas y le dijo: Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y Judas se levantó y salió de aquel lugar. Así que, por un lado, quedaron 11 discípulos con Jesús, pero por otro lado quería mencionar algo de Judas, porque Judas es una persona que merece mucha atención para nuestro aprendizaje en las Escrituras. Cuando Judas salió de estar allí con sus discípulos y con el Señor Jesucristo, habiendo quedado claro que era quien lo iba a entregar, los discípulos no daban crédito a que él fuera el que iba a traicionar a Jesús. De hecho, se preguntaban a Jesús, entre ellos: ¿lo que vas a hacer, hazlo más pronto? ¿Qué va a hacer Judas? ¿Ha salido porque va a ir a darle limosna a los pobres? Es decir, Judas tenía engañado a todo el equipo de discípulos. Judas tuvo un privilegio tremendo en la historia que no tenemos ni tú ni yo. Tuvo el privilegio y la oportunidad de estar 3 años que duró el ministerio público de Jesús al lado de él. Tuvo la ocasión de tocarle, de palparle, de contemplarle, de hacerle todas las preguntas que quisiera, de poder comer con él. Y tuvo la oportunidad de poder estar muy cerca de Jesús. Pero al mismo tiempo que estaba muy cerca de Jesús, Judas estaba muy lejos de Jesús. Porque realmente Judas no tenía amor por el Señor Jesucristo. Judas lo que tenía en su corazón era desprecio y era egoísmo. Prefirió 30 monedas de plata, traicionarlo por ese dinero, que tener al Hijo de Dios en su vida. Y esta es una de las lecciones de Judas que yo aprendí hace mucho tiempo cuando estudiaba los cursos bíblicos de Emaús, un curso tremendamente que impactó mi vida, en el que consta de 6 lecciones en las que hay 6 personas que se encuentran con Jesús.
Y todos nosotros, antes o después, nos vamos a encontrar con Jesús. Y debemos de tomar una decisión. En ese curso hay 6 personas, 3 de ellas toman buenas decisiones, otras 3 no toman tan buenas decisiones, y tenemos un ejemplo allí del bueno de Nicodemo, que sí tenía voluntad de encontrar al Señor Jesucristo en su vida. Pero también tenemos ahí el ejemplo de Poncio Pilato, aquel que en un principio no quería hacerle daño a Jesús, pero que por la presión del pueblo decidió entregar a Jesús. Y aunque Pilato se lavó las manos en señal de que se eximía de responsabilidad, sabemos que ese acto no le sirve absolutamente delante de Dios, porque Pilato va a tener que dar muchas cuentas de haber crucificado al Hijo de Dios. Dicho esto, vemos en el relato que estábamos leyendo que Jesús llegó con sus discípulos al huerto de Getsemaní y llegó con 11 de sus discípulos. Dejó 8 por allí en la entrada y cogió a 3 discípulos de los más íntimos que él tenía, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se adentró un poquito más en el huerto a orar. Como hemos leído, Jesús sabía las cosas que le habían de acontecer y sabía que iba a llegar el momento de su arresto y que iba a tener que ir a la cruz. Y ese tiempo, desde el arresto de Jesús hasta su crucifixión, era un momento sumamente doloroso también para el Hijo de Dios. Me gustaría que leyéramos un texto para ver un poquito más la historia completa en Mateo, capítulo 26. Sí, vamos a Mateo, podemos dejar una marca aquí en Juan porque volveremos, y nos vemos a Mateo, capítulo 26. Versículo 36, Mateo 26, capítulo 36. Dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, es decir, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Como decíamos hace un momento, Jesús sabía todas las cosas que le iban a acontecer. Sabía que se acercaba el que le entregaba. Y algo que quiero destacar de este texto es que Jesús debía de ir a la cruz. Él estaba orando y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y no se refería a una copa física, sino se refería a la situación que él tenía por delante. Pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya.
Jesús fue perfectamente obediente a la voluntad de Dios y Jesús en su humanidad también sufrió. Dice que mi alma está muy triste hasta la muerte y necesitó ser reforzado en oración. Por otros textos de las Escrituras sabemos también que a pesar de que los discípulos se durmieron, un ángel apareció para fortalecerlo. Entonces volvemos al capítulo 18 del Evangelio de Juan, versículo 2, y dice: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, el huerto de Getsemaní, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas. Pero Jesús, nuevamente, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Volvieron a preguntarle por segunda vez: ¿a quién buscáis? Versículo 6. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Cuando Jesús en el huerto de Getsemaní dijo: yo soy, hubo un despliegue de su poder. Las palabras yo soy fue uno de los nombres con los que Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento. Yo soy el que soy. Y tanto Dios Padre como Dios Hijo como su propio nombre tienen poder. Y ahí hubo una manifestación cuando dijo: yo soy, los que venían a buscarle retrocedieron y cayeron a tierra. Este momento tiene importancia porque las Escrituras nos dicen una y otra vez que a Jesús no le quitaba a nadie la vida, a pesar de que lo mataran, sino que Él voluntariamente la entregaba. Si simplemente por el hecho de pronunciar su nombre retrocedieron y cayeron a tierra, el Señor Jesucristo podía haber, como le dijo a Pedro en una ocasión, haber orado y su Padre le había dado 12 legiones de ángeles. El Señor Jesucristo podía haber disuelto aquel problema, sí, en un momento, pero no quería hacer su voluntad, quería hacer la voluntad del Padre. Y sí o sí, Jesús debía de ir a la cruz, porque no hay otro camino de salvación. No hay otro nombre dado en el cielo, dado a los hombres, en que podemos ser salvos. Jesús dijo en las Escrituras: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay nada, absolutamente nada, que nos acerque a Dios en cuanto a las buenas obras. No hay nada que podemos hacer por ganarnos el cielo. Y esto a muchas personas le cuesta entenderlo, porque nosotros queremos contribuir a nuestra salvación, pero el Evangelio nos dice que no tenemos nada digno que ofrecerle a Dios en cuanto a nuestra salvación. De hecho, el Señor Jesucristo oraba: si es posible, si hay otra manera, si este camino va a ser tan doloroso, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como no había otra manera de poder acercarnos a Dios, como no había otra manera porque nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados, Dios Padre envió a su Hijo para que muriera en aquella cruz en nuestro lugar. Jesús siempre había defendido espiritualmente o protegido espiritualmente a sus discípulos, pero en esta ocasión también los protege físicamente. El versículo 8 dice: respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Jesús siempre está cuidando de nosotros hasta el último momento, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Y aquí ocurre algo también muy curioso. Cuando el Señor Jesucristo había anunciado que había llegado su hora y que tenía que ser entregado en manos de pecadores,
y que iba a morir allí en aquella cruz, Pedro le juró de lealtad. Aunque la vida me cueste, Señor, no te negaré. Y los demás discípulos también dijeron lo mismo. Juraron lealtad al Señor Jesucristo. Y cuando Pedro vio que aquella multitud encabezada por Judas subían a prender el maestro, Judas sacó su espada y le cortó la oreja derecha al siervo del sacerdote, que se llamaba, nos dice Juan, que se llamaba Marco. Ahora, sabemos que Pedro, en su celo por Dios, en su celo por el Maestro, quería proteger al Señor Jesucristo. Pero Pedro no hizo lo correcto en ese momento. Como dijimos antes, Jesús podía haber fulminado a ese grupo en un momento, pero él tenía una misión y un propósito con el que había venido, ir a la cruz. Si Pedro y los discípulos hubieran atacado a este grupo de personas, si hubieran impedido el arresto de Jesús, tú y yo ahora mismo seguiríamos teniendo un problema muy grande, porque no se hubiera consumado la redención. Porque si Cristo no hubiera pagado por nuestros pecados, tú y yo tendríamos que pagar por ellos y estaríamos perdidos eternamente. Ahora, a pesar de las enseñanzas del Señor Jesucristo, Pedro, aunque lo vemos a veces como un gran apóstol, fue entendiendo las enseñanzas de Jesús de manera progresiva. Pedro tenía que utilizar no la espada física para enfrentar batallas espirituales, sino que tenía que utilizar otro tipo de espada que nos dicen las Escrituras, que es la espada del Espíritu. Y esa espada del Espíritu es la palabra de Dios, que dice que la espada de Dios, la palabra, es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra, que entra en la vida de la persona hasta partir el alma y el espíritu y que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Cuando vamos al médico para hacernos una radiografía, él tiene su instrumento a través del cual nos mira y nos ve el interior. Y de la misma manera Dios tiene su máquina de los rayos X, por decirlo de alguna manera, la palabra de Dios, en la que también mira, nos confronta en el alma, nos confronta en el corazón y entra y rompe el alma y el espíritu. Y Pedro aprendió a usar esa espada del Espíritu, la palabra de Dios, y lo hizo, o lo vemos al menos más adelante, en Hechos 2, cuando llega el nacimiento de la iglesia cristiana, cuando desciende el Espíritu Santo, cuando hay una manifestación y se empieza a predicar la palabra de Dios en otros idiomas, en otras lenguas. Y Pedro se pone en pie dando un discurso, aprovechando los acontecimientos de lo que está pasando, y 3.000 personas, por la aplicación de la espada del Espíritu, es decir, de la palabra de Dios, 3.000 personas llegan a los pies de Cristo. Y un poquito más adelante vemos como Pedro se pone otra vez en pie, capítulo 4 o 5 del libro de Hechos, y 5.000 personas son salvadas y llegadas a los pies del Señor Jesucristo. Nosotros debemos imitar este ejemplo de Pedro, el de Hechos 2, no el de Juan 18. Si vamos a Efesios capítulo 6, un poquito más adelante, Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, le está diciendo cómo los creyentes, cómo los cristianos debemos enfrentarnos a las dificultades del día a día y a las batallas espirituales que tenemos. Dice en el versículo 10 del capítulo 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Y cómo podemos estar firmes? Versículo 14. Ceñidos vuestros lomos con la palabra de verdad. Vestíos con la coraza de justicia. Calzados con el apresto evangelio de la paz, anunciando aquí y allá. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo o el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que tenemos un ejemplo tremendo de cómo enfrentarnos a las dificultades que van surgiendo en el día a día. Hay muchas dificultades porque somos personas de carne, de pasta, de hueso, que tenemos mucha humanidad y mucha carnalidad todavía dentro de nosotros, aún los creyentes, y tenemos que madurar. Y dice la palabra de Dios que la madurez en la vida cristiana es para los que se han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. La madurez no es conocer la palabra de Dios solamente, sino que también es aplicarla. Y lo que muchas veces brota de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, esas inclinaciones, esas actitudes, lo que surge en un plano natural, debemos trasladarlo al plano espiritual y hacerlo de la manera que Jesús lo haría. Ahora mismo, por ponerle un ejemplo, sabemos que tenemos una situación grave en España y grave a nivel mundial con el coronavirus. La forma de enfrentar esta situación viene a ser exactamente lo mismo, orando en todo tiempo, con la palabra con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, vestidos con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación y sobre todo con el escudo de la fe con que podemos apagar todos los dardos del maligno. Debemos conocer la palabra de Dios, debemos confiar en ella, debemos confiar en el Señor, y la fe es eso, la confianza. Y para tener confianza debemos conocer sus promesas y aferrarnos a ellos. Y de seguro que Dios nos dará la victoria. Quiero terminar aprovechando y extendiendo a todas aquellas personas que lo deseen. Disponemos de los cursos de estudio de la Escuela Bíblica de Emaús y podemos ponerlos a disposición si tienes ganas de aprender, de estudiar, de profundizar en la palabra de Dios. Podemos ponerlos a tu disposición de manera totalmente gratuita. Yo te animo, por propia experiencia, que fue una bendición en mi vida. He conocido a muchas personas, muchas, tanto en España como en otros países, en los que estos cursos han sido una herramienta y una gran bendición, y queremos que tú también seas bendecido. Seas creyente o no seas creyente, están a tu disposición. Gracias, y seguiremos compartiendo la palabra de Dios por estos medios. Un saludo a todos y buen día.